Estuvimos observando en el capítulo 3 del libro de Gálatas que el propósito de la ley, según el libro de Gálatas, es llevarnos al Señor Jesucristo. Es en nuestro paidagogo. Era el esclavo que llevaba al niño al colegio o un esclavo que le enseñaba a los niños de la cultura grecorromana. Pero llegado a la fe, nosotros hemos sido librados de la ley del Antiguo Testamento. Cuando hablamos acerca de la ley, no se refiere a la ley romana, tampoco se refiere a la ley de los mandamientos de hombres, sino que se refiere a la ley de Moisés. De esa hemos sido nosotros liberados o librados. Las bases de la preocupación del apóstol Pablo es que los gálatas quieren volverse a esclavizar. Se han hecho enemigos del apóstol Pablo. Se han esclavizado en tanto ellos desean sujetarse a la ley de Moisés, guardar las fiestas judías, practicar la circuncisión, guardar el día sábado. Según la alegoría de Agar y Sara, lo que nos enseña el apóstol Pablo es que es necesario expulsar la ley de Moisés. No pueden heredar ambos. Tanto la gracia no puede heredar el Evangelio, Jesucristo, juntamente con la ley del Antiguo Testamento. Porque precisamente la ley del Antiguo Testamento era guiar a las personas a Jesucristo, y una vez que Cristo ya está presente, no hay necesidad de la ley del Antiguo Testamento, ya cumplió su propósito y su meta. Tiene relación con lo que el apóstol Pablo ya había venido señalando en sus epístolas anteriores, por lo menos como está en nuestra Biblia, Romanos. Aunque algunos señalan que esto de acá, de Gálatas, fue lo primero que se abordó, después se escribe el libro de Romanos. En el libro de Romanos nos dice que el fin de la ley es Jesucristo, en cuanto a su periodo y en cuanto a su meta, o la intención, o el propósito que quería alcanzar la ley de Moisés. Es necesario librarse de la ley porque Cristo ya nos hizo libre de la ley, porque fuimos llamados a la libertad. Los de movimientos de raíces hebreas, judíos mesiánicos, nazarenos, entre otros de estos grupos nuevos, o neojudaizantes, que es el término utilizado para agrupar a todo este tipo de movimientos judaizantes. Quieren restaurar aquello que ya Jesucristo abolió, restaurar lo que Cristo dio por finiquitado. Eso dice Alfonso Ropero en una de sus obras. Lo que vamos a ver en esta clase, que es la última, vamos a enlistar los frutos del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y también los consejos del apóstol Pablo para andar en el Espíritu, que es restaurar al hermano caído, ayudarse mutuamente, sobrellevar las cargas entre los miembros de la iglesia, llevar su propia carga, examinarse o evaluarse, no compararse con nadie, compartir lo bueno con quien enseña, no cansarse de hacer el bien. Y también responderemos a la pregunta, ¿a qué equivale el guardar la ley de Moisés? Pablo dice que equivale a andar conforme a la carne. Si la ley en Cristo no vale nada, ¿de qué vale entonces? Lo que vale ahora en la nueva dispensación es la nueva creación. En Cristo nosotros somos nueva criatura. Eso es lo que vale ahora en el tiempo presente. Bien, aquí estamos entonces en, en Gálatas capítulo 5, del verso 16 al verso 18. Nos dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Bueno, ya está el 18. El vocablo que va a emplear el apóstol Pablo en esta sección, andad en el espíritu,
es peripateite. Es un verbo presente, el modo imperativo, una voz activa, segunda persona del plural. En tiempo presente, en griego es un tiempo presente continuo, como el inglés. Para que nosotros podamos entender, sería una traducción donde nosotros tenemos que agregarle otro verbo, el ser y el estar. Tendríamos que traducirlo para que nosotros entendamos y sea consecuente con el tiempo presente del griego. No sería andad, sino que nosotros permanentemente debemos estar andando en el espíritu. Es decir, siempre, permanentemente, constantemente debemos andar en el espíritu. Y como está en modo imperativo, es una orden, un mandato de, de Dios a todos los creyentes. No es una acción que se realizó en un momento determinado nada más, sino que es algo constante. Debe caracterizar la vida de los creyentes. Y está en una voz activa. La voz activa es una acción que realiza el creyente. La voz pasiva es la acción que el creyente recibe o el sujeto recibe. En este caso es una obra que el creyente debe llevar a cabo. Es una responsabilidad, es un mandato, porque es un modo imperativo, que el creyente debe llevar a cabo, nosotros debemos llevar a cabo, por medio del Espíritu Santo, por supuesto, porque somos creyentes, porque el Espíritu está dentro de nosotros, porque somos nueva criatura también. Por eso es que podemos desarrollar estos frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, porque se deriva de un solo árbol, y los otros son manifestaciones de un solo árbol. Tiene relación con la santificación o la formación del creyente. Y en este punto todos están de acuerdo de las dos sistemas teológicos evangélicos o protestantes. Tanto los calvinistas como los arminianos indican exactamente lo mismo acá en este punto, en esta doctrina de la santificación, o el desarrollar el fruto del Espíritu, o el esfuerzo que debe realizar el ser humano, o el sinergismo. Si bien es cierto, el sinergismo en cuanto a la salvación, el calvinismo no lo considera, sino que son monergistas para la regeneración, para la predestinación son monergistas, pero en la santificación son sinergistas. Alguien le podría criticar a los calvinistas de ser contradictorio o no ser uniforme en lo que creen. Algunos todo lo hace Dios, pero yo he leído autores reformados que desarrollan la formación espiritual, que escriben acerca de la santificación, del crecimiento espiritual de los creyentes. Ellos mismos lo afirman, aunque la regeneración y la predestinación son monergistas, en la conversión, en la salvación, en la santificación son sinergistas, es decir, el ser humano es el que debe llevar o debe colaborar con Dios, con el Espíritu. Por lo tanto, aquí en este punto todos están de acuerdo. Es el ser humano el que debe esforzarse para andar en el Espíritu y para desarrollar el fruto del Espíritu, para santificarse y crecer espiritualmente. Aquí no hay nadie que opine lo contrario. Todos somos responsables y todos debemos esforzarnos. Los hermanos de nuestras iglesias, los más antiguos, decían, hermano, debemos esforzarnos. Bueno, ellos decían para asistir a los cultos o estar permanentemente en las actividades de la iglesia. Debemos esforzarnos, que tengamos sueño, tengamos flojera, después del trabajo, queremos descansar, tomar once, pero debemos hacer el esfuerzo en llegar. Bueno, decían en llegar a la iglesia. Bueno, es consecuente ese mensaje con lo que dice el apóstol Pablo de la santificación, porque las reuniones en las iglesias, las reuniones en los cultos, los devocionales, el congregarse o los retiros espirituales, es un esfuerzo, efectivamente, que el ser humano lleva a cabo, desarrolla, si anda, por supuesto, en el espíritu, debe andar en el espíritu.
Los que se dejan guiar por el Espíritu no están bajo la ley, dice el apóstol Pablo, pues el Espíritu se opone a la carne. Y luego comienza a enlistar cuáles son esas obras de la carne. Millar Erickson es un teólogo reformado presbiteriano, creo que es, y con respecto al verso 16, andad en el Espíritu, dice que vuestra conducta sea gobernada por el Espíritu, esto es, por el don que Dios le impartió a los creyentes. Si seguir su dirección e impulsos, no seréis dominados por vuestra naturaleza pecaminosa, si siguen los impulsos del Espíritu. Estos son por el asiento, el vehículo de los deseos pecaminosos, sino más bien van a ser sometidos a la naturaleza pecaminosa si andan en el Espíritu. El estar bajo la ley significa derrota, significa esclavitud, significa maldición e impotencia espiritual, estar bajo la ley. Aquí se viene integrando el hermano Rodrigo. Porque la ley no puede salvar. Bueno, todo eso ya lo ha dicho el apóstol Pablo en todas sus epístolas, en Romanos, en Gálatas, en Corintios, en Efesios también. Es el Espíritu el que nos pone a nosotros, los creyentes, en la libertad. ¿Qué significa la dirección del Espíritu? Significa, como ya lo había explicado, la santificación. De eso está hablando el apóstol Pablo acá. Nos podemos santificar o crecer espiritualmente desarrollando los frutos, perdón, las disciplinas espirituales. Y Hendrickson explica el andar en el espíritu es aquella constante, efectiva y benéfica influencia que el Espíritu Santo ejercita dentro del corazón de los hijos y por lo cual son dirigidos, son capacitados más y más para vencer el poder del pecado que aún queda en cada uno de los creyentes y para caminar por la senda de los mandamientos de Dios libremente y gozosamente también, es decir, es libre, pero y se goza en desarrollar el fruto del Espíritu y en andar en la santidad, en andar en el Espíritu. No es algo molesto, no es algo tedioso, porque es un creyente que tiene el Espíritu de Dios. Luego, el apóstol Pablo enlista todas las obras de la carne, después lo vamos a definir más adelante, ahora lo enlisto, las inmoralidades sexuales, las impurezas, el libertinaje, la idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías. Como consecuencia no heredarán el reino de los cielos. Mientras, por otra parte, el fruto del Espíritu, el amor, la alegría y la paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Acá vamos a ver todos los frutos de la carne y el fruto del Espíritu. Los frutos de la carne, lo primero es porneia. Es un término amplio, no es preciso como el castellano. En el castellano se traduce, de hecho, acá adulterio. Pero en castellano, adulterio, ¿cómo lo entiende usted, mis queridos hermanos? Si dependemos del castellano, ¿cuál es la idea, la connotación de adulterio? Adulterio sería como la falta am, de entre dos personas antes del matrimonio, ¿cierto? Eso es la fornicación en castellano. El adulterio es la infidelidad matrimonial. Ah, y claro, sí, sí, perdón, es que siempre me confundo en esos dos. Sí, 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 sí. El Eso es, adulterio es la falta ante el, claro, ante el compromiso del matrimonio. sí, las relaciones premaritales. Y el adulterio, relaciones extramaritales. Extramaritales, sí, amén. Amén. Pero estos términos son muy precisos en castellano.
muy específicos, muy concretos, muy puntuales: adulterio y fornicación. Pero en griego dice porneia, e incluye el porneia, incluye ambos conceptos en castellano, adulterio y fornicación, lo incluye y lo supera también, lo incluye y lo supera. Es un término amplio que abarca cualquier tipo de inmoralidad sexual, porque eso significa porneia, inmoralidad sexual. Si usted lo busca en otras traducciones bíblicas, a ver, vamos a hacer el ejercicio. Aquí voy a ver en la nueva traducción viviente. 5, 5:19. Vamos a ver. 5:19. 5:19 dice: cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Inmoralidad sexual. Así lo traduce. Todas, bueno, la gran mayoría, eso es lo que va a decir. El segundo vocablo en griego es acatarsia. Impureza se puede traducir. Suciedad, inmundicia, corrupción, depravación, que nos separa de Dios. Y la Reina Valera 1960 lo traduce acá como fornicación. Claro, igual se pierde lo que quiere decir el significado original, o lo que quiere, para ser consecuente con el vocablo en griego. Acatarsia puede ser impureza, suciedad, inmundicia, corrupción, depravación. Después habla de aselgeia, impudencia, sinvergüenza, descaro, grosería, desvergüenza, libertinaje o insolencia. Acá lo traduce como inmundicia en la Reina Valera. Es la persona que ha dejado de importarle lo que los demás pueden decir o pueden pensar. Estaba en un supermercado, recuerdo, en Osorno, y habían dos mujeres colombianas que estaban conversando, y ellas hablan fuerte, y es imposible no escuchar, pero me gustaba escucharlo por el acento y el fervor con el cual hablaba. Eso me gustó como se dirigía, porque lo hacían con un desparpajo, con una libertad, con una espontaneidad, y no le importaba lo que estaban escuchando alrededor, ellas hablaban nada. Bueno, deben ser así todos los de esa zona, del Caribe. Son muy desinhibidos para hablar, igual que los haitianos, yo recuerdo, o todos los colombianos, cuando estaban en los departamentos, hablaban muy fuerte, se escuchaba, cuando uno pasaba por la calle, se escuchaba cuando estaban hablando, pareciera que estuvieran discutiendo, pero estaban hablando naturalmente. Ella decía, estaba alguien criticando a su novio, no sé, que habrá sido conviviente o esposo, no sé, que la engañaba, y él decía, es un descarado, creo que el término que empleaba. Esto es un descarado. Lo repetía varias veces. Bueno, eso sería acá la catarsia. Un, un descarado o una persona que no tiene vergüenza, ha perdido ya la vergüenza, la decencia. La idolatría, bueno, más fácil, más sencillo de entender a qué se refiere la idolatría. El otro vocablo es la farmaqueia, de ahí viene el término fármaco o farmacia. Se traduce como la hechicería, literalmente el uso de una droga. Enemistades, también rivalidades, celos, el deseo de tener lo que otro tiene. Esto pareciera que fuera natural, ¿ah? Porque yo lo he escuchado en la televisión, creo que fue alguien en una noticia, alguien estaba hablando que era muy natural, no recuerdo el contexto cuál fue. Si un vecino tiene un auto, el otro vecino también se va a comprar un auto parecido. Y así, cuando alguien ve a otra persona tener algo, también la otra persona lo quiere tener también. Sería como eso, el celo. Un deseo de tener lo que otro tiene. Una furia descontrolada. En las ciudades grandes se ve esto, la furia descontrolada. Aunque también en las ciudades pequeñas se puede lograr ver furias descontroladas. Aquí en Puerto Montt, en la entrada norte de la carretera 5 Sur, el año pasado, antes del año pasado, subieron ese lugar, es una rotonda donde hay muchos vehículos
constantemente está transitando vehículos. Siempre hay accidentes. Claro, debió haber uno y se bajaron los dos a pelear en medio de la rotonda. Tenían parado todo el tránsito ahí por personas que no lograron controlarse, comenzaron a combatir en medio del- de la rotonda. Bueno, eso es la furia descontrolada. Por otra parte, el fruto del espíritu es el ágape. En griego es ágape. Se traduce como amor al castellano. Hay tres palabras en la Biblia que se traduce al castellano como amor. Uno es ágape, el otro es torgé y el otro es fileo. El fileo es un amor fraternal, de amistades. El, el estorgé es el amor familiar y el ágape es otro tipo de amor, es un amor incondicional. No debe reunir ninguna condición. El estorgé y el fileo son condiciones que deben reunir las personas, por ejemplo, son familiares o son amigos que tienen ciertas características en común que los une. En cambio, el amor ágape no debe reunir ninguna condición la persona para ser objeto del amor. También es racional, no es sentimental. El otro amor sí es sentimental, por supuesto que sí, debe estar involucrado ese amor sentimental. En cambio, el amor ágape no es sentimental, no varía en ese sentido, porque los sentimientos son muy inestables y son muy variables también. No es permanente, no es absoluto ni infinito. Por eso que el amor ágape es un amor racional. Es una decisión también y es un amor sacrificial que no tiene límites. Es constante, no es intermitente. No depende de la reacción de las criaturas para ser objeto del amor. Es el amor del cual está hablando acá el apóstol Pablo, el cual usa frecuentemente en las Sagradas Escrituras, cuando está en el contexto del amor entre los hermanos, por ejemplo. Luego, el, y también el amor es práctico, eso es lo fue que me faltó, el amor práctico. El amor eros también me faltó indicar. El amor eros es entre esposos. Eh, el ágape es un amor práctico, es una acción y es una obra. Después, jara o jará es alegría, gozo, regocijo. Paz en griego es eirene, tranquilidad de corazón. No intentará destruir la paz entre los hermanos, aquella persona que desarrolla este fruto del espíritu. Paciencia también, tiene paciencia con las personas más débiles en la fe, no pierde la calma, se logra controlar. Los pastores tienen esta característica, porque si no la tienen, deben reunirla. Lo que trabaja con clientes lo desarrollan por la práctica. Estos son frutos, se pueden desarrollar, no son dones, son frutos que se desarrollan por medio de la práctica. Si perdimos la paciencia, reaccionamos mal, nos damos cuenta que nosotros debemos desarrollar el fruto del Espíritu. Para la próxima oportunidad, ya nosotros vamos un poco más preparados. Sabemos que si se presenta la misma dificultad, entonces ya nosotros vamos a saber cómo controlarlo. Eh, por eso que los que trabajan con muchos clientes tienen mayor posibilidad de desarrollar los frutos del Espíritu. O quizá, bueno, depende también de la personalidad de las personas. Pero yo he trabajado con clientes y ahí se les prepara, los consejos permanentemente, el hecho de estar repitiendo, van concientizando a las personas a tener paciencia. Yo recuerdo un jefe de trabajo, trabajando en un Casino Dreams en Temuco. Era un muy buen jefe, estaba siempre preocupado de su gente y le pegaron a un personal y el jefe era combatiente especial. Practicaba, bueno, como son combatientes especial, ellos están preparados para combatir, pero cuerpo a cuerpo, en el ejército. Y había peleado en Kuwait también el año 92, por ahí, y tenía fotografías de las bajas que él había dado no sé, a quién era, terrorista o musulmanes, no sé, pero ahí tenía las fotografías
y realmente se notaba que era un combatiente especial porque tenía esta parte del cuello, parecía un pitbull, realmente una musculatura. Y fue y le pegó al cliente, lo echaron, no podía hacer eso, no soportó que le estaban pegando a uno de los suyos. En todos los trabajos donde hay trato con cliente, entonces debe tener esta característica, la paciencia. La amabilidad o benignidad también, se traduce en la Reina Valera 1960, bondad, generosidad o la rectitud. Con respecto a la fidelidad, la Reina Valera en 1960 lo traduce como fe, en griego es pistis, pero fe puede ser o puede tener varias connotaciones, puede referirse al don de la fe, que es un don del Espíritu Santo que lo acompaña para llevar a cabo milagros, debe creer que Dios va a actuar, por eso que tiene el don de sanidad o el don de milagros, o puede referirse también pistis a la fe salvífica, que no es gramaticalmente, aquí estoy hablando gramaticalmente, creo que ya lo he explicado en otras oportunidades, gramaticalmente y sí, gramaticalmente y morfológicamente, parece que, pero gramaticalmente no es propiamente tal la fe, un don, sino que la salvación es un don. La fe es una confianza, es una disposición activa de la mente y de la voluntad de la persona que cree. Es confiar, uno confía, eh, una, una responsabilidad y una posibilidad nuestra de confiar en Dios. Pero esa confianza Dios lo arranca porque Él se muestra y se revela, se da a conocer a todo el mundo. Eso es la fe salvífica. O también la fe puede referirse a la doctrina, el compendio de la doctrina cristiana o toda la religión cristiana, puede referirse también a la fe. Por eso cuando decimos nosotros nuestra fe, lo que queremos decir es la doctrina cristiana, la práctica de todo lo que tiene que ver con el cristianismo. También puede referirse el pistis a la religión cristiana, al contenido de la fe. O también se utiliza para referirse a la fidelidad y la lealtad. ¿Y cómo nosotros podemos saber en qué sentido se está utilizando el vocablo pistis acá? Si tiene tantas connotaciones. El contexto lo va indicando. Como el contexto no está sobre la salvación, descartamos entonces que se refiere a la fe salvífica. El contexto no está sobre los dones carismáticos, sino del fruto del Espíritu, descartamos los dones entonces. No está hablando acerca de qué más puede ser la fe cristiana, quizá, pero de algo muy práctico, de del fruto del espíritu, del comportamiento del creyente, del gozo, de la paz, de la paciencia, amabilidad. Entonces, está refiriéndose a la fidelidad del creyente, a eso, a la lealtad y la fidelidad del creyente hacia Dios y hacia el prójimo, hacia la fe cristiana. Entonces, se traduce en otras versiones de la Biblia fidelidad, no fe, sino fidelidad o lealtad. La Biblia Peregrino lo traduce como fidelidad, el ser leal al Evangelio, confianza, creencia, convicción. Bueno, pero no solamente la Biblia Peregrino, muchas versiones lo traducen como fidelidad. La humildad en griego es praitis, mansedumbre, apacibilidad, humildad o dulzura. La nueva versión internacional lo traduce como humildad, la Reina Valera como mansedumbre o apacibilidad, humildad o dulzura. La mansedumbre es lo opuesto a la vehemencia, la violencia y las explosiones de ira. La templanza o también dominio propio, la Biblia del Peregrino lo traduce como dominio propio, templanza, dominio propio. La nueva traducción viviente también lo traduce como control propio. Eso sería la templanza. Una persona se logra dominar y controlar. Esto se logra por medio del tiempo, ¿ah? Por medio de los años. Por eso el apóstol Pablo dice, aunque nuestro tabernáculo, nuestra habitación terrenal se va deshaciendo, por dentro el hombre espiritual se va fortaleciendo. Claro, va adquiriendo nuevas características, nuevas conductas. Ojalá fuera en todos así, ¿eh?
pero no, parece que la práctica no es todo así. El hecho de que maduren en edad, en los años, no significa necesariamente que madure también en un sentido emocional. Por eso se requiere las predicaciones, la asistencia a las iglesias, el ejercicio de las disciplinas espirituales, la mentoría, el estar eh, bajo la mentoría de alguien o el sometimiento de alguien, estar bajo la cobertura de alguien, dirían los neopentecostales, bajo la cobertura de un apóstol. Me refiero a estar bajo la cobertura de alguien superior que nos vaya guiando, los pastores, que nos vayan orientando en, en nuestra vida cristiana. Para eso son las disciplinas espirituales. Bien, el- los, los frutos de la carne son más que el fruto del espíritu, ¿no? Interés propio, eriteia, egoísmo, rivalidad, un egoísta, ambición egoísta. Describe este término a la persona que quiere figurar para obtener el máximo provecho personal. Una persona que quiera figurar. O disensiones, divisiones heréticas son también fruto de la carne, ¿eh? Las herejías son fruto de la carne. Que impresionante esto. Bueno, es lamentable, los mormones, testigos de Jehová, o o los raíces hebreas también, es muy lamentable porque es una distorsión de la verdad del Evangelio. El Evangelio es la verdad pura. Y dentro del cristianismo es verdad que existen denominaciones, existen confesiones, las iglesias del Oriente, que son ortodoxas, la Iglesia Católica Romana, la luterana, anglicana, evangélicas. Hay diferencias doctrinales, pero cuando hablamos de herejías, de sectas como Testigos de Jehová, Mormones o de raíces hebreas, estamos hablando de distorsión que ha sobrepasado los límites de, de los debates o de las diferencias doctrinales legítimas dentro de la fe cristiana y que va en contra de todo lo que el cristianismo en su totalidad ha creído, como el ser antitrinitario, por ejemplo, no creer en la doctrina de Trinidad, no creer en la divinidad de Jesucristo, no creer en la personalidad del Espíritu Santo. Esas son doctrinas fundamentales de la fe cristiana. La salvación por fe en Jesucristo, justificación por la fe en Cristo. Y personas que dedican su vida, tanto esfuerzo, viajando kilómetros, invirtiendo muchos recursos económicos de sus familiares, como son los mormones, dedican 2 años de su vida, o un año algunos, y los testigos de Jehová, tantos recursos para construir el Salón del Reino de los testigos de Jehová, y le dedican horas de su tiempo a estar promocionando una falsedad. Eso es lo más triste. Realmente es triste para las sectas. Pero aquí estamos viendo que es fruto de la carne. Yo no estoy diciendo que sean carnales, las personas de la herejía en sí surge, lo estamos viendo del fruto de la carne, pero aquellas personas están engañadas. De alguna u otra forma llegaron ahí. Puede ser también el orgullo. Algunos, la gran cantidad de testigos de Jehová, mormones, han sido evangélicos anteriormente. Puede ser también el orgullo que lo haya llevado allá. ¿Qué más? Había quedado en herejías, envidias, el espíritu que resiste el hecho de que otro tenga cualidades o cosas. Borracheras, juergas, copos, en griego es un regocijo que se ha convertido en la peor disolución. Jordis Sánchez Bosch, en su libro Escritos Paulinos, muy buena obra, de la editorial Verbo Divino. Esa editorial tiene una selección de obras teológicas muy buenas. Están un poco desfasadas ya del tiempo. Aquí tengo a Jordi Sánchez Bosch. Esta es una reimpresión. Voy a ver si es reimpresión o es una edición actualizada. Vamos a ver.
aquí lo estoy viendo ahora, es la octava reimpresión. Es del año 1998 esta obra, pero es de calidad. Jordi Sánchez Bosch. Octava reimpresión. Eso significa que si ya llevan 8 reimpresiones, en el año 2017 fue esta reimpresión, es porque la obra es muy cotizada dentro de los seminarios e institutos teológicos. Pero tienen su precio. Para bachiller, por ejemplo, no podría comprarlo porque eh, es harto recurso. Él dice, bueno, Jordi Sánchez Bosch dice lo siguiente: la incapacidad que la ley tiene de dar vida, no puede dar vida, se pone en evidencia ante una auténtica fuerza capaz de llevarnos donde no queremos. Esta fuerza recibe en la traducción literal el nombre de carne. Incluye por igual la gama de los apasionamientos humanos. Es una fuerza que nos lleva donde nosotros no queremos. Porque la ley no puede producir vida. La única fuerza que puede hacer frente a esta ley que nos lleva constantemente donde nosotros no queremos ir es el espíritu, que se repite frecuentemente en la carta, en varios capítulos, capítulo 3, 5, 4, entre otros. A diferencia de la ley, el espíritu está en nuestros corazones y no nos impone obras, sino que da fruto, algo que sale de dentro. La ley no tiene nada contra esos frutos, pero quien los tiene los frutos, ya no necesita la ley, dice Jordi Sánchez Bosch. Porque el listado de los frutos de la carne se relaciona con la ley. Los que quieren guardar la ley están viviendo y obrando conforme a la carne, y esto es los frutos, las obras de la carne. Pero quien anda en el espíritu surge desde dentro. Y si tienen todos los frutos del espíritu, tiene todo, ya no necesita la ley, ha superado la ley. La clave para entender las dos frases anteriores es que las 15 obras de la carne están todas afectadas por algún mandamiento del decálogo, de los 10 mandamientos. En cambio, el fruto en singular, porque nace como un árbol entero del espíritu, expresando en forma de 9 actitudes, entre las que se incluye el amor, la fe, supone una superación por exceso de los mandamientos del decálogo. Es una superación, el andar en el espíritu, el desarrollar el fruto del espíritu, es superar los mandamientos del decálogo por exceso. Es decir, desborda el cumplimiento de los 10 mandamientos la persona que desarrolla el fruto del espíritu. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo y es la explicación que nos da Jordi Sánchez Bosch. Si algún judaizante que está causando trastorno a la iglesia de los Gálatas quiere imponer la ley de Moisés y la circuncisión en las fiestas judías a este pueblo, debe saber que el que anda en el espíritu no necesita la ley porque lo ha superado, lo ha desbordado por exceso. Ya no la necesita. Por eso debe expulsarla. Desde el primer capítulo hasta el último capítulo del libro de Gálatas, el apóstol Pablo hace fuerza y argumenta de distintas formas y empleando distintos recursos para que los Gálatas, los destinatarios de la obra, vuelvan otra vez a la fe única y exclusivamente de Jesucristo y no se dejen judaizar, no se circunciden, no vuelvan a la ley y no guarden las fiestas judías, porque en Cristo ya es suficiente y andar en el Espíritu es suficiente. Ahora, el apóstol Pablo comienza a presentar algunos consejos para andar en el Espíritu. Habíamos dicho que hay que desarrollar el fruto del Espíritu, pero ahora falta que nos den ejemplos. ¿Cómo me están dando los principios? Esto es lo que debo hacer, pero denme ejemplos. ¿Qué es lo que debo hacer? Algo práctico, específicamente, concretamente, para yo desarrollar el fruto del Espíritu y para andar en el Espíritu.
Bueno, eso es lo que va a decir el apóstol Pablo a continuación. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora, mis queridos hermanos, hermano Rodrigo, hermano Víctor, hermana Nidia. No sé si, no sé si estará la hermana Nidia por ahí. Sí, acá estoy, hermano. Todo Ah, claro. muy bien. Todo claro. Perfecto. Hermano Rodrigo, ninguna pregunta. ¿Estará por Hermano, ahí? está todo claro, hermano. Excelente, Incluso, hermano Rodrigo. Perfecto. incluso Muy más bien. que claro. Muy bien. ¿Hay sol allá en Temuco, no, hermano Rodrigo? No, sabes que hay mucho, ha estado todo el día nublado, ha llovido y corre mucho viento ahora. Mucho, Ah, y yo como, pensaba que era por acá nada más. no, Pero ahí mucho se viento. ve, en la fotografía se ve que hay harto sol, hermano. Ah, es que esa es de la semana pasada, hace como 2 semanas, porque esa es la entrada de la casa, pero no, ahora no. Ahora está oscuro. Ah, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ahora vemos los consejos para andar en el Espíritu. El apóstol Pablo en el capítulo 6 nos dice, bueno, primero en verso 25, 5:25 primero. Pero los que son de Cristo los han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Otra vez se vuelve peripateite el vocablo, otra vez se vuelve a repetir, andar en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Hoy día nos está dando algunos recursos para andar en el Espíritu. No hacerse vanaglorioso o sentirse orgulloso. Una, alguien dijo, una hermana creo que fue, dijo, bueno, me lo contaron, no es que yo la escuché, dijo que se sentía muy orgullosa de su humildad. El no hacerse vanaglorioso, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Esos son algunos recursos. Va a presentar más recursos todavía acá, hay otro más. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ya. Ahí nos da un ejemplo práctico para andar en el espíritu. Restaurar al hermano que ha sido sorprendido en pecado. Restaurarlo. No es no humillarlo, despreciarlo o marginarlo de la congregación, mirarlo en menos porque se ha descarriado, ha vuelto a los vicios, al mundo otra vez, o ha tenido un resbalón. Yo me acuerdo de un hermano que dejó de ir a la iglesia. Uno se acostumbra a ver a los hermanos permanentemente en la congregación cuando crecen espiritualmente, pero de pronto se van y uno no sabe qué ha ocurrido. Y después lo ve otra vez en las calles, juntándose con sus antiguos amigos. Pero ese hermano está descarriado nada más, porque cuando nosotros pasamos cantando alabanzas, himnos espirituales y predicando al aire libre, el hermano se quiebra, se pone a llorar. Eso lo encuentro muy hermoso, porque hay esperanza de que ese hermano, ese joven que vemos o que yo vi, él es alguien de los nuestros, alguien, un hermano, que, que ha caído, pero evidente que si se pone a llorar así, quebrantado, es porque en su espíritu siente la felicidad o alegría, se conmueve, es decir, el Espíritu Santo de Dios lo anhela celosamente. Nuestra responsabilidad, nuestro deber ahí, por supuesto, no es criticar, no es despreciarlo, no es humillarlo, sino es restaurarlo, porque es un hermano nuestro, es nuestro hermano, que ha sido sorprendido en algún pecado, con humildad. Hay otro hermano que estaban jugando en la cancha y no se dio cuenta que uno de ellos iba a la iglesia también, pero el otro también iba a la congregación. Pero tenía un rosario el hermano
cuando le hacían alguna falta, puras insolencias. Y después, el día sábado fue, o el día domingo, creo que me dijo el hermano, ahí lo estaban viendo en una campaña evangelística al aire libre, ahí estaba él tocando la guitarra. Y cuando lo vio, bueno, le dio un poco de vergüenza, pero él no hizo nada porque sabía que el hermano quizás le costaba abandonar aquellas palabras, y quizás estaba recién comenzando en una iglesia, no sabía, pero eh, no lo despreció. Bueno, esa es la actitud que debemos tener los hermanos cuando veamos un hermano que ha caído. Se debe restaurar a todos los hermanos, no solamente a hermanos, sino a pastores que han tenido caídas, que lo más frecuente, las infidelidades, problemas de inmoralidades sexuales, son lo más típico de los siervos de Dios. En, en las iglesias, ¿qué es lo que se hace? Se expulsa. Bueno, algunos se van solos, hacen reuniones para nombrar a otro pastor y se acabó el problema, solucionamos el problema. Pero espiritualmente el problema no está resuelto porque hay uno de los hermanos nuestros, de los pastores en este caso, que ha cometido un pecado y que es un alma, es un hermano que cometió ese pecado. Puede ser escandaloso, bochornoso, vergonzoso, más visible, más condenable por la sociedad, pero todos tenemos pecados, pecados espirituales también. Un hermano que es orgulloso espiritualmente porque tiene un don, por ejemplo, puede ser un don de sanidad, y si se jacta de ese don, también es un pecado el jactarse. En ese sentido, todos somos pecadores de distintas maneras, pecamos. El- por lo tanto, no tenemos, o no podemos no tener misericordia de alguien que comete estos pecados más escandalosos, más visibles, no sé, más reprochables para los siervos, sí, el siervo de Dios también. Pero la iglesia, las autoridades eclesiásticas deben ser responsables, deben ayudar a un siervo de Dios que sirvió para una congregación. No es un empleado que no cumple las expectativas y luego se desecha, se contrata a otro y sigamos adelante. No es una empresa, esto lo dice un, un pastor de los Estados Unidos, se llama Steve. Aquí tengo el libro, quiero comentarlo porque es una muy buena obra. A ver, aquí lo voy a ver si lo encuentro. Vamos a ver. Ojalá que lo encuentre. Sí, aquí está. Ahí está la obra. El libro se llama Paul David Tripp, el autor, y el libro es El llamamiento peligroso, enfrentando los singulares desafíos del ministerio pastoral. Paul David Tripp, en este libro El llamamiento peligroso, me lo hicieron leer en Midwestern. Él se destaca y está muy preocupado, se nota cuando escribe en sus obras, está muy preocupado de los ministros del Evangelio. Todos los pastores deberían leer a un pastor que está preocupado realmente de la salud espiritual de los consiervos, de sus consiervos. Muy importante esta obra. Y él reprocha a las iglesias bautistas de los Estados Unidos. Cuando un pastor cae, lo expulsan y contratan a otro y listo. Y se fue, no se preocupan más de ellos, porque lo ven como un empleado, así lo ven, que no ha cumplido la expectativa de la empresa y se cambia por otro nada más. Pero aquí es diferente porque aquí no somos una empresa, somos una iglesia, somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando un dedo o una uña se infecta, nosotros no nos cortamos el dedo, tratamos de solucionar el dedo. Si una muela se caía, tratamos de arreglar la muela, no lo sacamos o lo cambiamos por otra, sino que tratamos de salvarla. O si tenemos un problema a la vista, no nos arrancamos el ojo, sino que tratamos de salvar el ojo. Y así también debe ocurrir con los hermanos que han caído o que han sido sorprendidos en pecado. Restaurarlo, esa es la actitud nuestra, restaurarlo. Hay algunos ministerios que se llaman
Casa de Restauración. Me gusta el nombre, Restauración. Así se llama el ministerio, Casa de Restauración. Porque de eso se trata la iglesia, restaura las almas. Pero debe restaurarlo con humildad, dice el verso 1, no con una actitud de superioridad, con altanería o con arrogancia, mirando por debajo del hombro al hermano que ha caído, sino considerándote a ti mismo, le dice el apóstol Pablo. No sé que tú también seas tentado. Por eso que es con humildad, restaurar a los hermanos con humildad. La palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí es parartoma, que quiere decir un pecado consciente. No un pecado consciente, sino un resbalón como el que podría dar cualquiera en una carrera helada o en un sendero peligroso. También otro recurso que menciona el apóstol Pablo en capítulo 2, verso 6, verso 2, perdón, sobrellevad las cargas, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así se cumple la ley de Cristo. Ayudarse mutuamente a llevar las cargas. El vocablo acá, varos, en griego, es la carga como una camilla, por ejemplo. Cuando alguien carga una camilla. Dos personas son los que cargan a una persona enferma. Eso es en varos. Lo que quiere explicar o lo que quiere indicar entonces con esta metáfora o con esta idea de llevar las cargas mutuamente, nosotros debemos ayudarnos a llevar las cargas, se refiere a las debilidades, ayudar al hermano a fin de que él pueda vencer su debilidad espiritual. De esa manera se cumple la ley de Cristo. Algún pecado, alguna debilidad, algún problema que tenga, nuestra responsabilidad es ayudarlo espiritualmente, con oración o con acompañamiento espiritual. Es decir, acá en la salud espiritual de las almas, de los hermanos de la iglesia, no es responsabilidad exclusiva del pastor, sino que el apóstol Pablo está diciendo acá a toda la iglesia de los Gálatas, todos somos responsables los unos de los otros, que dice, sobrellevar las cargas los unos sobre los otros. No que el pastor lleve la carga de los hermanos, sino todos los hermanos deben cumplir esta tarea y esta responsabilidad. Y después, en el verso 5, dice el apóstol Pablo, porque cada uno llevará su propia carga. El vocablo ahora es fortión en griego, ya no es varo, sino fortión. No es ahora llevar una camilla juntamente con otro, sino que ahora es como llevar una mochila sobre su hombro, o lleva un saco de papa, puede ser, sobre su propio hombro. Tiene que ver con el pecado también, con las debilidades espirituales, con nuestras vulnerabilidades, nuestros problemas de carácter. Cada uno debe sobrellevarlo, es decir, debe tratar de solucionar sus propias debilidades, tratar de esforzarse para crecer espiritualmente. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Y así el creyente puede andar en el Espíritu para cumplir la ley de Cristo. Otro recurso práctico del apóstol Pablo para andar en el Espíritu es examinarse, hacer examen de conciencia. Eso dice el verso 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Se examina a sí mismo. John Wesley decía que cuando llegaba la noche, él se sometía ante el tribunal de su conciencia y pedía perdón por todos los pecados que había cometido durante ese día. Se examinaba cuál es su condición espiritual, su conducta, cuáles son sus debilidades, sus vulnerabilidades, cuántas veces ofendió, a quién ofendió y pedía perdón en la noche. No se compara con nadie tampoco, porque aquella persona que se compara con otro, si nosotros nos comparamos con los que son miembros del Tren de Aragua o, o con los delincuentes, los criminales, los traficantes, entonces seríamos personas intachables prácticamente. Bueno, ante la ley aparecen nuestros papeles de irreprochable conducta o irreprochable conducta anterior, así está en los papeles.
del registro civil. Pero ante Dios, bajo ningún punto de vista. Bajo la vista de Dios no es así. Es muy diferente. Porque ahí todos somos pecadores. Ahí nadie es irreprochable. Nadie tiene una conducta irreprochable. Nosotros no debemos... Te voy a apagar esto aquí. Se apagó. Bien. Delante de Dios, entonces, todos somos reprochables, todos estamos somos pecadores, tenemos una naturaleza pecaminosa. Debemos compararnos o ver nuestra vara de medir es Jesucristo. Con Él debemos mirarnos. Y cuando nos comparamos con Jesús, ahí somos humillados, porque Jesús es Dios, impecable, inmune al pecado. En cambio, nosotros somos pecadores. ¿Quién va a querer jactarse de algo cuando nos comparamos y nos reflejamos a la luz del Señor Jesucristo? Ahí nadie se va a jactar. Pero si alguien quiere compararse con otro, siempre se va a comparar con alguien, con un pecador, con un criminal, un delincuente. Se quiere comparar quizás para justificar su propio pecado. Pero la Biblia nos dice que nosotros debemos mirar a Jesucristo. Cristo es nuestro modelo de conducta. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Compartir todo lo bueno con quien le enseña en el verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. Estos son las recomendaciones, los consejos del apóstol Pablo, entonces, para andar en el Espíritu y no cansarse de hacer el bien, lo dice el verso 9 y el verso 10. ¿Qué les parece estos consejos, mis hermanos, para andar en el Espíritu? Muy difícil, ¿o no?, de llevar a cabo. En la práctica, hermano, a veces, en algunas circunstancias, sí, a veces. Pero es Sí, bueno saberlo de forma más práctica, cómo poder aplicar los consejos que daba el apóstol Pablo. sí, claro, es verdad. Es dificultoso. Me acuerdo de un matrimonio que me, bueno, me citaron para que pudiera orientarlo, darle una orientación matrimonial. Y mientras estábamos en la sesión, ahí yo estaba con mi computador escribiendo, y me decía la hermana, eran hermanos en Cristo, y me decían, me cuesta mucho servir al Señor, me decía. Eso más bueno, me cuesta mucho la vida cristiana. Claro, es difícil la vida cristiana, no es sencilla, pero el problema es que nos estaban congregando, más difícil todavía. Pero si nos congregamos, se nos hace un poco más fácil porque estamos compartiendo con creyentes, nos van edificando, escuchamos la palabra de Dios, la oración, la lectura de la palabra. Si nos congregamos, se hace más fácil. Si es difícil para los que nos congregamos, imagínense para el que no se congrega lo dificultoso que es servir al Señor. Por eso que hay que partir por algo, hay que congregarse permanentemente, sistemáticamente en la iglesia. Bien, el guardar la ley, dice el apóstol Pablo, es andar conforme a la carne. ¿Por qué conforme a la carne? Porque es un esfuerzo de los seres humanos, son esfuerzos nuestros. Nosotros hacemos la obra, si guardamos la ley y queremos nosotros justificarnos por nosotros mismos. Somos impotentes en poder cumplir la ley. Nadie fue justificado por medio de las obras de la ley. Por eso que es muy absurdo el ser justificado por la ley y guardar la ley es esclavizarse otra vez. Por eso el apóstol Pablo dice, el querer guardar la ley es andar conforme a la carne. Porque los judaizantes lo hacían para evitar el ser perseguido por ser cristianos. Los Gálatas entonces, como no querían persecución por el hecho de ser cristianos, entonces hacían
accedían a las peticiones de los judaizantes. Pero la fe cristiana consiste en sufrir el oprobio de Jesucristo, la ignominia de Jesucristo. Recuerde, a nosotros se nos dijo que debemos llevar la cruz de Jesucristo, es decir, estar dispuesto a sufrir la ignominia, a sufrir el, la, el ser despreciado, el menospreciado por causa del Señor Jesucristo. Estamos puestos para eso. Somos enseñados para eso, a sufrir tormento, persecución y muerte por la causa del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, la persecución es lo más esperado del creyente. Porque los judaizantes querían jactarse de que los gálatas llevaban la señal en el cuerpo. Los judaizantes decían, se preguntaban a sí mismos, ¿cuántas personas ya has circuncidado? Yo he circuncidado a 2 ya. ¿Y tú cuánto has circuncidado? Yo he circuncidado a 3. Oh, 3 personas. ¿Y tú cuántas personas has circuncidado? Yo he circuncidado a 5. 5 personas ya. Y así se jactaban. ¿A cuántas personas habían circuncidado? Eso era la marca de las cuales ellos se gloriaban. Pero el apóstol Pablo dice acá, a ver, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, dice el apóstol Pablo. Todos los que quieren agradar a la carne, esto es, obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse de vuestra carne. Eso eran los premios que recibían los judaizantes, cuánto habían circuncidado. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si la gloria de los judaizantes es la circuncisión, ¿a cuántas personas han circuncidado? El apóstol Pablo se gloria de la cruz de Jesucristo, que en esa época era una forma de ejecución, como la silla eléctrica, como el fusilamiento, como el ahorcamiento, así equivalía a la cruz. Pero allí murió Jesucristo por nuestros pecados, por lo tanto, esa es la gloria del apóstol Pablo. Y no lo dice solamente acá, lo dice también en el libro de Corintios. Me propuse ir a vosotros no sabiendo nada, con mucho temor y temblor. Lo único que prediqué fue a Cristo y a este crucificado. Para los griegos eso es una locura, para los judíos es un escándalo, pero para nosotros es poder y potencia de Dios, decía el apóstol Pablo. Esa era su gloria, predicar a Cristo y a este crucificado. Y ahora dice, mi gloria es el llevar la cruz de Cristo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino lo que vale ahora es la nueva creación, el ser nacido de nuevo. Eso es lo que vale ahora para todos los creyentes, nacer de nuevo. Nosotros hemos nacido de nuevo y eso es lo que vale para Dios. En el libro Romano que decía, Romano decía que lo que vale ahora es la circuncisión del corazón hecha por el Espíritu Santo de Dios. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. Los eruditos discuten aquí, en el verso 16, si esta expresión significa al remanente judío, fiel, o todos los creyentes como herederos espirituales de Abraham, según el capítulo 3, aunque son más los que están a favor de este último sentido. Es decir, a todo Israel de Dios se refiere a todos los que tienen la fe de Abraham, a todos los que son herederos de la fe o los herederos espirituales de la fe de Abraham. Es decir, todos los creyentes en Jesucristo. A eso se referiría el Israel de Dios. Porque el contexto en el capítulo 3 habla acerca de los que tienen la fe de Abraham. Se refiere a todos los creyentes en Cristo entonces. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuáles son esas marcas? Los azotes,
las piedras que le cayeron en la cabeza, en la cara, quizás lleva algún tipo de cicatriz en su rostro por causa de nuestro Señor. Eso es su gloria para el apóstol Pablo, las marcas de Jesucristo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Y concluye la carta a los Gálatas. Bien, entonces dijimos que los frutos o el fruto del Espíritu es el amor, ágape, gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El apóstol Pablo, cuando aconseja andar en el Espíritu, dice que debe restaurar al hermano que ha caído, ayudarse mutuamente, sobrellevar la carga, su propia carga, examinarse, no compararse con nadie, compartir todo lo bueno con quien enseña, no cansarse de hacer el bien. El guardar la ley consiste o equivale a andar conforme a la carne. Lo único que vale ahora en Cristo es la nueva creación. Bien, eso es lo que estuvimos trabajando entonces en esta clase número 17 y de hecho la última clase de Romanos y Gálatas. Y hemos concluido este curso de Romanos y Gálatas. Yo le voy a enviar el examen ahora y si lo pueden responder hoy día o mañana para sacar los promedios magníficos, para enviar todos los récords después. Bueno, a medida que tengan todo listo, me lo van enviando porque ya conversaron algunos hermanos que ahora van a comenzar a ponerse al día. Algunas reflexiones finales, lecciones espirituales, aplicaciones prácticas que hemos aprendido de Romanos y Gálatas. Por favor, mis queridos hermanos, pueden activar sus micrófonos e indicar todas las lecciones espirituales o aplicaciones prácticas. De qué manera también este curso le ha ayudado a su crecimiento espiritual. Bendiciones, hermano Pablo. Bueno, una de las cosas más evidentes del poder entender la profundidad de los textos y también el contexto nos acerca a uno al corazón de Pablo, de cómo Pablo también entendía el Evangelio y yo creo que como ministro, como personas que quieren digamos, aportar en su iglesia es necesario como acercarse al real corazón del Evangelio. Esto también nos equilibra en cuanto al conocimiento de Dios y al tema de la paciencia que hay que tener con los hermanos, sobre todo cuando retroceden, porque a veces el dolor hace que nos volvamos hostiles con aquellos que retroceden. Y Mm, es más que nada por el dolor que uno siente cuando ve retroceder a aquellos que amamos y nos volvemos a veces demasiado, como había dicho, demasiado hostil para poder restaurar. Y nos cuesta dar como ese paso de entendimiento, pensando de que solamente pensamos digamos, en cómo el evangelio está siendo quizá ofendido, pero no nos alejamos del corazón real de lo que es el evangelio, que son puras personas imperfectas. Entonces creo yo que nos ayuda bastante a centrar nuestro corazón para poder ministrar a otros si es el caso. Eso. perfecto, hermano Víctor. Muy bien, Mm. muchas gracias. Ah, ya, hablo yo de aquí. A ver, hermana, yo igual me sumo a las palabras de mi esposo y sumado también para añadir algo más. En todo lo que hemos visto en cuanto a la práctica en sí, también creo que el Espíritu Santo también nos va convenciendo a nosotros y nos va mostrando, nos va inquietando a nosotros, amonestando para poder aplicar realmente la palabra en la práctica como tal, porque lo teórico quizás lo podemos comprender o tener como por sabido, pero cuando llega el momento de aplicarlo como tal, de poder escuchar, de poder aconsejar, de poder tener paciencia con los hermanos, y poder reflejarlo también en nosotros mismos, que nosotros igual necesitamos que nos tengan paciencia, que nos esperen, que el Señor ponga amor en los demás corazones hacia nuestras vidas, hacia nuestras personas, así como lo ha hecho el Señor Jesucristo con nosotros, pero es lo que el Espíritu Santo provoca en los corazones, en los hermanos, ¿cierto?, que aman al Señor.
Bien, también lo decía mi esposo, aman a su prójimo y no se alegran obviamente con la caída de sus hermanos, sino que al contrario se duelen. Pero es el Espíritu Santo quien pone en el corazón el querer animar, el querer esperar, a instar, a motivar también a los que están ahí en ese receso o en esas caídas de repente que en el camino del Evangelio a veces trae por el pecado mismo o X circunstancias, pero vuelvo a reiterar, es lo que el Espíritu Santo también provoca en los corazones, vivir realmente la palabra, lo que se expresaba en el libro de Romanos y Gálatas, lo que hemos estado estudiando, es eso, hermano, mi comentario. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, hermana Nidia. Hermano Rodrigo, Sí, estaba pensando. Em, Interesante, me ha llamado mucho la atención y ha sido una gran enseñanza, hermano. Esto, yo siempre me pongo en mi ministerio, en el ministerio que yo realizo y siempre eh, trato de bajar todo a a mi trabajo dentro de la iglesia como maestro de escuela dominical. Entonces, eh, ha sido para mí grande, ha sido una enseñanza grande esto. Y de hecho, hoy día, estos días, yo he estado pidiendo al Señor que me ayude a bajar, a poner en práctica esto, pero a llevarlo a los niños, a llevarlo con un lenguaje sin dejar la fuerza de la palabra, la fuerza como Pablo escribió, eh, pero llevarla a que me puedan entender, porque creo que eh, hay muchas cosas aquí, es muy grande, para mí ha sido muy grande. En los campos acá, eh, aquí hay mucha cultura mapuche, mucha cultura mapuche, y en las iglesias hay mucha cultura. Y entonces llegar a hablar de los frutos del espíritu, los frutos de la carne, es como con la sabiduría de Dios nomás poder bajarlo. Pero es necesario. Entonces, me quedó muy ahora, ahora en esta clase, me quedó muy lo de John Wayne, pedir perdón, este reconocer los errores de uno de manera diaria, y no solamente el día domingo, sino que todos los días, y yo creo que es una gran lección eso. Yo creo que me impactó eso, de saber que eh, porque uno generalmente cuando llega a la iglesia, uno que se arrodilla en el altar y llora y pide misericordia y perdón por todo, pero la verdad que el altar hay que hacerlo todos los días y todos los días en la noche volverse. Así que es una gran enseñanza. Muchas gracias. Enormemente agradecido. perfecto, hermano Rodrigo. Muchas gracias por sus comentarios, mis queridos hermanos.